Acá. Entonces lo que nos había quedado pendiente, o el contraejemplo que les debía, era de este ejercicio, que tal, les daba este subespacio S de los polinomios, que eran todos los polinomios tal que el valor absoluto de P de X era menor o igual al valor absoluto de P de 2X. Entonces empezamos a hacer las cuentas y vimos que en la suma había un problema. Entonces dijimos, vamos a buscar un contraejemplo de eso. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos dos polinomios, P sub 1 y P sub 2, que estén en S, pero que la suma no esté. No esté en S. ¿No? O sea, queremos que si hacemos valor absoluto de P sub 1 de X, esto sea menor o igual al valor absoluto de P sub 1 de 2X, esto para todo X. Y también queremos que P sub 2 de X sea menor o igual al valor absoluto de P sub 2 de 2X, esto también para todo X. Pero no queremos que esta desigualdad se cumpla para la suma. Y para eso nos alcanza a encontrar un X donde esto no se cumple, ¿no? O sea, que P sub 1 más P sub 2 de X, valor absoluto, sea estrictamente más grande que P sub 1 más P sub 2 de 2X. Y esto si lo encontramos para algún X, ya ganamos. ¿No? Acá ya no es para todos. Con que no se cumpla para un X, ya está. ¿No? Porque la condición es que pase esto para todo X. Entonces, si encontramos dos polinomios tales que la suma no cumplen esta desigualdad en un valor de X, ya está. Entonces, vamos a agarrar esto. Vamos a agarrar P sub 1 de X, que es constante igual a 2. O sea que está, claramente va a cumplir esto, pero con el igual. O sea que este está en S. Y después, como P sub 2, vamos a agarrar menos X. ¿No? Y acá, como tomase valor absoluto, la desigualdad te va a andar bien. ¿No? Porque vas a tener valor absoluto de X menor o igual que valor absoluto de 2X. O con el menos. Entonces, este también está. Pero ahora, ¿qué pasa con la suma? Entonces, acá en realidad nos alcanza a encontrar un punto donde pasa esto. Entonces, ¿qué pasa si agarramos X igual a 1? Entonces hacemos P sub 1 más P sub 2 y evaluamos esto en 1. ¿Esto qué va a ser? Va a ser 2 menos 1, esto va a valer 1. En cambio, y si lo hablamos en 2, que sería como hacer 2x cuando x vale 1, entonces P sub 1 más P sub 2 en 2, ¿cuánto vale? Nos va a dar 2 menos 2, que es 0. O sea que acá tenemos que, bueno, valor absoluto de P sub 1 más P sub 2 de 1 es estrictamente más grande que el valor absoluto de P sub 1 más P sub 2 en 2. Entonces este es un contraejemplo. Porque P sub 1 está, P sub 2 está, pero la suma no. Entonces esto implica que P sub 1 más P sub 2 no está en S. Y por lo tanto ese no es un subespacio. ¿Sí? No sé si quedó claro. Está bien. Entonces, ahora sí, vamos a pasar al práctico 9. Profe, ¿este práctico 9 es de esta semana y la otra? Sí, son 3 clases. Ah. Entonces, la idea es, como vieron que el práctico tiene 3 secciones, vamos a hacer más o menos una por clase. Igual tampoco es como, digamos, cerrado que termina una clase y no vemos nada más de sección. Pero la idea más o menos como para organizarme es hacer tipo una sección por clase. Me caigo en el chat. Repasamos el ejemplo. Bien. Entonces acá, ¿cuál era el tema? Acá les pedían probar o ver si es que ese es un subespacio vectorial. Entonces, no sé si tengo las cuentas por acá.
No, acá. De lo que hicimos la vez pasada. Se colgó. A ver si sobrevivimos. ¿Listo? Creo que esto es lo de la clase pasada. Sí, es esto. Entonces, ¿dónde está? Acá. Entonces, nos preguntábamos si es que esto de acá era un subespacio. Entonces, que el polinomio constante nulo igual a 0 verifica, eso sí, porque te va a dar 0 en x, te va a dar 0 en 2x, entonces se va a cumplir con el igual. Entonces dijimos, a ver qué pasa con la suma. Entonces agarramos dos polinomios que están en S y nos preguntábamos si es que la suma también está en S. Entonces empezamos a hacer la cuenta, ¿no? Dijimos, vamos a calcular el valor absoluto de P sub 1 más P sub 2 en X. Entonces primero aplicamos la definición de suma, nos daba esto, y después con el valor absoluto separamos, nos quedaba esto, y después le aplicamos la hipótesis de que P sub 1 y P sub 2 están en S. Y ahí nos quedaba esto. El tema es que no teníamos forma de después probar si es que esto de acá era menor o igual a esto, ¿no? Y nos dio la impresión que no, porque parecía como lo opuesto de hacer la desigualdad triangular. Entonces dijimos, acá tiene que haber algún contraejemplo, tiene que haber algún par de polinomios para el que esto no se cumpla. Y en el momento no se me ocurrió el contraejemplo, entonces dijimos, lo vemos la clase siguiente. Y acá. Entonces el contraejemplo es así. Entonces si vos querés un contraejemplo, o sea que la suma no es cerrada, ¿qué tenés que hacer? Tenés que encontrar dos polinomios, P sub 1 y P sub 2, que estén en S, pero que la suma no esté. Entonces, que P sub 1 esté en S quiere decir que se cumple esto de acá para todo X. Y que P sub 2 esté en S quiere decir que se cumple esto de acá para todo X. Pero ahora vos querés probar que la suma no está. Entonces, para que la suma no esté, lo que querés ver es que la suma no cumple esto. O sea, querés ver que si haces P sub 1 más P sub 2 de X, que no cumpla esto de acá, digamos, P sub 1 más P sub 2 de 2x, que esta desigualdad de acá no se cumpla, quiere decir que en realidad lo que pasa es esto. No se cumple para todo x, quiere decir que existe algún x para el que tenés la desigualdad para el otro lado. O sea, si existe algún valor de x donde se cumple esto, eso va a querer decir que esto de acá arriba no se cumple para todo x. Y que por lo tanto P sub 1 más P sub 2 no está en S. ¿Sí? Entonces ahora definimos quién va a ser P sub 1 y P sub 2. P sub 1 es el polinomio constante igual a 2. ¿Qué tal? Este va a estar en S porque siempre vale 2, así que de hecho tenés la igualdad. Y después agarramos el polinomio P sub 2, que es menos X. Y este también está, porque como tenés el valor absoluto, los menos se te arreglan. Y después nos preguntamos qué pasaba con la suma. Entonces queremos probar que P sub 1 más P sub 2 no está en S. Entonces querés encontrar un valor de X para el que pasa esto de acá. Entonces dijimos, vamos a evaluar cada lado en 1. Entonces vamos a evaluar P sub 1 más P sub 2 en 1, y después P sub 1 más P sub 2 en 2 por 1, o sea, en 2. Entonces cuando lo evaluás en 1, porque digamos, P sub 1 más P sub 2, ¿quién es? P sub 1 más P sub 2 es 2 menos X. Entonces cuando lo evaluás en 1, te da 1. Pero cuando lo evaluás en 2, te da 0. O sea que P sub 1 más P sub 2 en 1 es más grande que P sub 1 más P sub 2 en 2. O sea que encontraste un valor de X para el que pasa esto. Y si pasa esto para un valor de X, eso quiere decir que no se va a cumplir esto de acá para todo valor de X. Y como no se cumple esto de acá para todo valor de X, P sub 1 más P sub 2 no está en S.
¿Sí? ¿Ahora quedó más claro? Bien. Ah, vos sabés que la suma te da 1 porque vos sabés que P sub 1 más P sub 2 es este polinomio de acá. Que lo definimos nosotros a mano porque es lo que nos servía. Entonces acá lo evaluás nomás. Simplemente sustituís el X por 1. Entonces te va a quedar 2 menos 1, que es 1. Estábamos redondeando una cosa que nos quedó pendiente de la clase pasada y ahora ya vamos a arrancar con el práctico 9. Entonces ahora sí, práctico 9. Entonces hoy vamos a hablar sobre todo de combinaciones lineales y generadores. Entonces vamos a arrancar con el ejercicio 1. De la letra. Bien, entonces, en este ejercicio, ¿qué les dicen? Les dan un conjunto A y les preguntan si el vector B es combinación lineal del conjunto A. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Si tenemos un conjunto A, que vamos a ponerle ese B sub 1, B sub 2, bla, 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 B sub n. En el teórico, ¿por dónde andan? Ya hablaron de Definimos nomás lo que es un generador. Ah, está, perfecto. Entonces, si tenemos un conjunto, está de ciertos vectores o elementitos, yo qué sé, entonces una combinación lineal de A, ¿qué es? Es un vectorcito B, que lo podemos escribir como algo por B1, más algo por B2, más algo por B3, etc. Vamos a poner lambda 1, B1, más lambda 2, B2, más bla, 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 más lambda n, B sub n. Con estos lambdas todos en algún cuerpo. ¿Sí? Básicamente hacer una combinación lineal es multiplicar los vectores por alguna constante y después sumar todo. Por algún escalar, digo, y después sumar todo. Entonces vamos a mirar qué pasa en el A. En el A tienen este conjunto A, que es 1, 2, 1. Después 3 menos 1, 5. 1, 0. Y el vectorcito que queremos ver si es combinación lineal es el, ¿cómo era? 3, 0, 6, creo. Sí. Entonces, vamos a escribir una combinación lineal de estos elementos, genérica, digamos, y la vamos a igualar a B y a ver qué pasa. O sea que en realidad queremos escribir 3, 0, 6 como algo por el 1, 2, 1, más algo por el 3 menos 1, 5, y más algo por el 1, 1, 0. Entonces le vamos a poner
De repente le pongo ABC en vez de lambda 1, lambda 2, lambda 3, así no andamos con subíndices. Dale. Ok. ¿Sí? Entonces, lo que nos interesa es esto de acá, este A, B y C. Queremos ver si podemos encontrar valores para ABC tal que se cumpla esta igualdad, ¿no? Ahí tendríamos el 306 como algo por el 121, más algo por el 3-1,5, más algo por el 110. ¿Esto es a ojo más o menos o hay una fórmula para hacer aquí? Ahora lo hacemos, porque a ojo por lo general, a no ser que tengas suerte, no sale. Por lo menos a mí, yo nunca me doy cuenta. A ojo. Entonces vamos a escribir esta suma de acá como un único vector, digamos como un solo vector, y después lo igualamos entrada a entrada. Entonces, ¿esto cómo va a quedar? Podemos pasar el A multiplicando para adentro, y esto va a ser A, 2A, A, y después esto va a ser 3B, menos B, 5B, y después C, C y C. Y ahora vamos a sumar todo esto. Entonces, cuando suman vectores, lo suman entrada a entrada. Entonces, esto va a quedar A más 3B más C, después 2A menos B más C, y después A más 5B. ¿Sí? Entonces ahora tenemos planteado este vector, el 306, igual a este vector de acá. Entonces, que dos vectores sean iguales, tienen que ser iguales entrada a entrada. O sea que A más 3B más C va a tener que ser igual a 3, después 2A menos B más C va a tener que ser igual a 0, y después A más 5B va a tener que ser igual a 6. Entonces lo que nos va a aparecer es un sistemita, o un sistema. Esto igual a 3, esto igual a 0, y después A más 5B igual a 6. ¿Sí? Entonces acá tenemos un sistema con 3 ecuaciones y que tiene nuestras 3 incógnitas A, B y C. Entonces vamos a ver si esto tiene solución. Si esto tiene solución, entonces el 306 es combinación lineal de esos vectores, y si no tiene solución, entonces no es combinación lineal. ¿Sí? Y además, si logramos encontrar una solución, vamos a tener bien exactamente cuál es la combinación lineal. Entonces vamos a pasar esto a la matriz ampliada y vemos de escalarizar. Entonces, ¿esto cómo queda? Esto va a ser 1, 3, 1, y acá igualado a 3. Después 2, menos 1, 1, 0. Y después 1, 5, 0 y 6. Y vamos a escalarizar esto. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos dejar la primera fila tal cual, y después hacer la fila 2, menos 2 por la fila 1, y después la fila 3, menos la fila 1. Eso nos va a quedar 3, 1, 3. Y acá vamos a hacer la fila 2, menos 2 por la fila 1, y después acá vamos a hacer la fila 3, menos la fila 1. Entonces, acá vamos a tener 2 menos 2, que es 0, y después vamos a tener menos 1, menos 2 por 3, o sea, menos 1, menos 6, menos 7. Y después vamos a tener 1, menos 2, menos 1. Y después 0, menos 2 por 3, menos 6. Bien. Y después dijimos la fila 3 menos la fila 1. Entonces esto va a quedar 1 menos 1, que es 0. Después 5 menos 3, que es 2. Después 0 menos 1, menos 1. Y después 6 menos 3, 3. Bien, ¿y ahora qué podemos hacer? Ir escalarizando. Sí, de repente, a ver, ¿qué nos queda cómodo? Creo que acá tenemos un menos 1 y un menos 1.
Entonces, si restamos esta fila, se nos va a ir acá este menos 1. Entonces, no va a estar escalerizado, digamos, pero igual podemos despejar la Bueno, solución. yo como lo hice tipo de allí directamente, ni lo pasé. Creo Ah, que me está, lo quedó hiciste más mucho más abajo. fácil que matrices. No, claro, no. Igualé el sistema de A más 3B más C con el de A, y saqué la C. Y me quedó otro Claro. sistema de A más B. Ah, ahí está, No eso sé está bueno. si me entendiste. Sí, sí, claro, agarras este, pones este 3, puedes poner 2 veces este de acá. Ahí está, y despejas el Claro. C. Claro, te queda el C en función de algunas. Claro, te queda el C en función de A y B. Ah, y después lo pasas para acá. Ah, está, claro, perfecto. Sí, sí. Totalmente. Entonces, de repente, para no meternos con fracciones, porque casi seguimos el proceso de escalarización que tendríamos que sacar este 2 de acá. Pero está, ahí habría que dividir la otra fila 2 entre 7 y multiplicar por 2. Es medio feo. Entonces, lo que podemos hacer es hacer la fila 3 menos la fila 2. Y así se nos va este menos 1 de acá. Entonces nos va a quedar 0 acá, y ahí podemos despejar el B. O sea, no va a estar escalerizado, pero todavía igual nos sirve. Entonces esto va a ser 1, 3, 1, 3. Esta la dejamos tal cual, 0, menos 7, menos 1, menos 6. Y acá vamos a hacer la fila 3 menos la fila 2. Sí. Esto va a ser hasta 0 menos 0, 0. Después 2, menos menos 7, o sea, 2 más 7, 9. Sí. Después menos 1, menos menos 1, esto nos va a dar 0, que es justo lo que queríamos. Y después vamos a tener 3 menos menos 6, o sea, 3 más 6, 9. Y de acá podemos despejar fácil el B y después sustituimos en las otras. Entonces las ecuaciones, ¿cómo nos quedaron? Esto es A más 3B más C igual a 3. Después menos 7B menos C igual a menos 6. Y después 9B igual a 9. Voy a poner un poco más abajo, así que acá, 9B igual a 9. Entonces de acá podemos despejar el B. El B es igual a 1. Entonces Sí, ahora ahora tengo usando... que leer B. Está, y acá sustituimos el valor de B en la segunda ecuación, y esto nos va a quedar que C es menos 7B más 6, o sea, menos 7 más 6, menos 1. Está bien, ¿no? Sí. Bien. Bien, y ahora sustituimos B y C en la primera. Entonces A, ¿qué es? A va a ser 3 menos 3B menos C. O sea que A va a quedar 3 menos 3B va a ser 3 menos 3, y después menos menos 1, 1. Está, parece que está bien, ¿no? Sí, Sí, a mí entonces. al menos me dio lo mismo. Ah, está, perfecto. Entonces encontramos una solución al sistema. Y eso quiere decir que el vector S306 es combinación lineal. Entonces, 306 es combinación lineal. Y además tenemos exactamente cómo es la combinación lineal, ¿no? Porque lo habíamos escrito de forma genérica así, y ahora ya sabemos cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. Y la combinación lineal nos quedó 306 es igual a 1 por el primer vector, que era Es 1, 2, 1. 1, 2, 1.
más 1 por el segundo vector, que era 3 menos 1, 5. 3 menos 1, 5, bárbaro. Y después menos c por el tercer vector, que era 1, 1, 0. 1, 1, 0. Está, y acá podemos checar que lo que hicimos está bien. Entonces, a ver qué pasa. La primera coordenada, como nos queda, es 1 más 3, 4, menos 1, 3, está perfecto. Después, 2 menos 1 es 1. Después, menos 1, 0, está bien. Y después tenemos 1 más 5, 6, menos 0, 6. Así que está perfecto. Esperen que... Entonces, ¿preguntas hasta acá? En el chat creo que hay algunos. A más 5b más... ¿Dónde está más 5b? Ah, está, bien. Que de repente ya metí la pata en una cuenta. Pero tal, la idea básicamente es como que plantearse una combinación lineal genérica y ver de despejar los coeficientes de la combinación. Entonces, de repente podemos hacer, porque vieron que en el ejercicio hay algunos que son tipo vectores de R3, y después hay unos con polinomios y unos con matrices. Después podemos hacer uno de cada tipo. De repente lo vamos a hacer uno con polinomios. Vamos a mirar el D. Entonces en el D tienen el conjunto A, que es 2 menos x y 2x menos x cuadrado. Bueno. 2x menos x cuadrado. Bien, y después lo que queremos ver si es combinación lineal es el polinomio 6 menos 5x más x cuadrado. Sí. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que plantear? Lo podemos multiplicar por un A y un B. Ahí está. Vamos a escribir el polinomio este b que nos interesa como algo por el 2 menos x más algo por el 2x menos x cuadrado. Y vemos si podemos despejar valores para eso. O sea, a por 2 menos x más b por 2x menos x cuadrado. Y ahora lo que nos interesa es encontrar un valor para a y un valor para b. Si logramos despejar un valor para a y para b, entonces es combinación lineal. Y si no se puede, no es combinación lineal. Entonces vamos a desarrollar esto. Entonces acá nos queda 2a menos a por x más 2b por x menos bx cuadrado. Y ahora vamos a factorizar todo lo que tiene x, y esto nos va a quedar 2a más 2b menos a por x menos b por x cuadrado. Entonces ahora estamos diciendo que este polinomio de acá es igual a este polinomio de acá. Entonces que dos polinomios sean iguales, quiere decir que tienen que ser iguales coeficiente a coeficiente. O sea, el coeficiente de x cuadrado tiene que ser el mismo en los dos polinomios. El coeficiente de x tiene que ser el mismo en los dos, y el término independiente tiene que ser el mismo en los dos. Entonces acá el coeficiente de x cuadrado es 1. O sea, acá nos va a quedar que 1
tiene que ser igual a menos b. ¿Sí? Después, el coeficiente de x en este polinomio es menos 5. Así que vamos a tener que menos 5 tiene que ser 2b menos a. Y después el término independiente es este 6 de acá. Así que vamos a tener 6 igual a 2a. Pero esto lo podríamos sacar más o menos a ojo porque sabemos que el 2 menos x es el único que tiene un término independiente y sabemos que eso tiene que ser igual a 6. Sí, ahí Ya de está, ahí pues sacamos. totalmente. Podés despejar primero el a y en base a ese a acomodarte al b. Sí, sí. Absolutamente. Claro, de hecho el único término, el término de grado 2 va a salir de acá nomás. Así que pueden fijar primero el b, primero el a y después ver si el resto anda bien. Que es un poco lo que vamos a hacer acá, ¿no? Entonces acá tenemos que 1 tiene que ser igual a menos b, o sea que b es igual a menos 1. Y 6 tiene que ser igual a 2a, así que a tiene que ser igual a 3. Entonces ahora vamos a checar si con estos valores para b y para a se cumple esta de acá. Si b es igual a menos 1 y a es igual a 3, entonces ¿qué pasa con 2b menos a? 2b menos a nos va a quedar 2 por menos 1, menos 2, y después menos 3, que es igual a menos 5. Así que anda bien. ¿Sí? Entonces es combinación lineal. Exacto. Este sistemita de acá tiene solución, y entonces nos queda que es combinación lineal. Impecable. B es combinación lineal. Y tenemos que la combinación lineal es, el polinomio, creo que era 6 menos 5x más x cuadrado. Esto va a ser 3 por 2 menos x menos 2x menos x cuadrado. Ah, lo que hicimos antes del sistema de ecuaciones. Bien. Entonces vos lo que querés ver es si este polinomio es combinación lineal de estos dos. Que sea combinación lineal quiere decir que lo puedes escribir como un número por el 2 menos x más otro número por el 2x menos x cuadrado. Entonces eso lo escribimos acá como con esas incógnitas. Entonces escribimos a por el 2 menos x más b por el 2x menos x cuadrado. Y nuestras incógnitas son ese a y b. Entonces lo que hicimos fue desarrollar este polinomio de acá, ¿no? Porque si dos polinomios son iguales, entonces tienen que ser iguales coeficiente a coeficiente. Entonces vamos a desarrollar este polinomio y después igualar lo que tiene grado 2 con lo que tiene grado 2 en el otro, y así. Entonces cuando desarrollas esto te queda a por 2, que es 2a, después menos a por x, y después te queda más 2bx menos bx cuadrado. Entonces después tenés estos dos términos que te aparece el x, entonces los factorizamos. Y ahí nos quedó 2a más 2b menos a por x menos bx cuadrado. Entonces ahora vos tenés que este polinomio de acá es igual a este polinomio de acá. Entonces si esos dos polinomios son iguales, quiere decir que son iguales coeficiente a coeficiente. El coeficiente de grado 2 en este polinomio tiene que ser igual al coeficiente de grado 2 en este. Entonces acá el grado 2 tiene coeficiente 1, entonces 1 va a tener que ser igual a menos b. Después acá el coeficiente de x es menos 5, así que menos 5 va a tener que ser igual a 2b menos a, que es el coeficiente de x en este otro polinomio. Y después el término independiente es 6, así que 6 va a tener que ser igual a 2a, porque 2a es el término independiente de este de acá. Y ese es el sistema que nos planteamos. ¿Sí? Bien.
Entonces, no sé si quieren mirar alguno con matrices o si quieren pasar a generadores. Podríamos sí mirar el G. Bien, vamos a mirar el G. Veo para la letra para abajo, así no estoy subiendo y bajando. Eh, Ahí está, entonces el G tienen este conjunto, que son estas tres matrices de acá, y queremos ver si esta tercera matriz es combinación lineal de estas tres. Entonces nos vamos a plantear una combinación lineal genérica de estas tres matrices, la igualamos a esta y vemos si es que podemos despejar o no. Entonces, ¿esto cómo nos va a quedar? Esto va a ser 6, 2, 9 y 11, que después se iguala a algo, por la 2, menos 3, 4, 1, más algo por la 0, 5, 1 menos 2, más algo por 6, menos 19, 10 y 7. Bien, entonces lo que vamos a hacer es igual que hicimos en el otro, que lo pasamos como todo a un polinomio, para igualar los coeficientes, vamos a hacer lo mismo acá. Vamos a ver de escribir esto, todo esto de acá, como una sola matriz, y después si tenemos que dos matrices son iguales, tienen que ser iguales entrada a entrada. ¿Sí? Y ahí vamos a poder sacar un sistema de ecuaciones. Entonces, esta suma de acá, ¿cómo nos va a quedar? La primera entrada, ¿cómo va a ser? Va a ser A por 2 más B por 0 más C por 6, o sea, 2A más 6C. Después, la entrada de acá, digamos la segunda entrada de la primera fila, ¿cómo va a ser? Va a ser A por menos 3 más B por 5 más C por menos 19, o sea, menos 3A más 5B menos 19C. Después, la primera entrada acá de la segunda fila nos va a quedar A por 4 más B por 1 más C por 10, o sea, 4A más B más 10C. Y después la última entrada, la de acá, nos va a quedar A por 1 más B por menos 2 más C por 7, o sea, A más 7C. Entonces ahora tenemos que esta matriz de acá es igual a esta matriz de acá. Entonces tiene que ser igual entrada a entrada, ¿no? 6 va a tener que ser igual a esta de acá, 2 va a tener que ser igual a esta de acá, 9 va a ser igual a esta, y después 11 va a ser igual a esta entrada de acá. Entonces ahora vamos a escribir ese sistemita. Entonces tenemos que 2A más 6C es igual a 6. Después que menos 3A más 5B menos 19C es igual a 2. Que 4A más B más 10C es igual a 9. Y que A menos 2B más 7C es igual a 11. Entonces ya están buscando si es que este sistema tiene solución. Si este sistema tiene solución, entonces nos va a quedar que esta matriz es combinación lineal de estas tres. En cambio, si no tiene solución, entonces esta matriz no es combinación lineal de estas tres. Entonces vamos a ver de escalarizar. De repente, vamos a escribir la matriz así nomás y después vemos si nos conviene cambiar algo. Entonces, ¿esto cómo es? Esto va a ser 2, 0,
6 igual a 6. Después menos 3, 5, menos 19, 2. Después 4, 1, 10, 9 y 1 menos 2, 7 igual a 11. Entonces vamos a escalarizar esto. De repente podemos cambiar la primera fila con la última, así tenemos un coeficiente 1 para empezar y no hay que estar tipo dividiendo. O de repente, porque también podemos multiplicar la segunda fila por 2 y la tercera y la última por 2, pero creo que es más vuelta. Vamos a intercambiar la primera con la última. Hay unos martillazos, no sé si los escuchan. No sé qué será. Entonces la segunda es menos 3, 5, menos 19, 2, después 4, 1, 10, 9 y ahora 2, 0, 6, 6. Entonces ahora sí vamos a escalarizar esto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer, dejar la primera fila tal cual y restársela a las otras. Entonces vamos a hacer la fila 2 más 3 veces la fila 1. ¿Esto cómo va a quedar? Esto va a ser menos 3 más 3, que es 0, y después 5 menos 2 por 3, o sea, 5 menos 6, menos 1. Y después menos 19 más 7 por 3, 21 menos 19, 2. Sí. Y después vamos a tener 2 más 3 por 11, o sea, 2 más 33, 35. Bueno. Después vamos a hacer la fila 3 menos 4 por la fila 1. Entonces esto va a ser 4 menos 4, 0. Después, en el chat. Después, acá, 1 menos 4 por 2, o sea, 1 más 8, 9. Y después 10 menos 4 por 7, no está mi celular. La tabla del 7 ya es mucho para mí. 18. 18. Está, bárbaro. Y después 9 menos 44. ¿No sería 35. menos 18? Sí, Bien. menos 18. Menos 18. Sí. Bien. Y después vamos a hacer la fila 4 menos 2 por la fila 1. Esto va a ser 2 menos 2, 0. Después 0 menos 2 por menos 2, 4. Y después 6 menos 14, menos 8. Y después... no, 6 menos 22. ¿Por qué esos números tan feos? Menos 16. 16. Ahí está. Entonces, ¿con esto qué pasa? Fíjense acá, estas filas de acá. Por acá tienen el 9, que sería menos 9 por menos 1. Y después si hacen 2 por menos 9, les va a dar 18. O sea que si hacemos la fila 3
más 9 por la fila 2, ¿qué va a pasar? O sea, vamos a dejar esta tal cual. Va a dar 0. Ahí está, pero de este lado no. Vamos a tener menos 35 más 9 por 35. Está, ahí no nos va a dar 0. Entonces vamos a dejar esta tal cual. La fila 2, no sé por qué hice un cuchillo. La fila 2 la dejamos y esto va a ser 0, menos 1, 2, 35. Y acá vamos a hacer la fila 3 más 9 por la fila 2. Entonces ahí qué pasa, está 0 más 0 y después vamos a tener 9 más 9 por 1 menos 1, o sea 9 menos 9 que es 0 y después menos 18 más 2 por 9, 0. Pero acá vamos a tener 35 por 9 menos 35, o 35 por 8. Entonces, esta fila de acá, ¿qué nos dice? Ahí está, el sistema queda, este de acá va a quedar incompatible, ¿no? Porque tenemos todos ceros igualado a un número, esto queda incompatible. El sistema es incompatible. Entonces, como el sistema es incompatible, quiere decir que esto de acá no tiene solución. O sea que no hay ningún valor de ABC tal que esta matriz sea igual a esta. O sea que esta matriz no es combinación lineal. ¿Sí? Entonces la matriz, ya no me acuerdo cómo era, 6, 2, 9, 11, no es combinación lineal. ¿Sí? Entonces, preguntaban algo acá en el chat. Acá, ¿puede pasar que quede compatible indeterminado? Sí, totalmente. Y eso lo que va a querer decir es que tenés muchas formas de escribir el vector como combinación lineal de los otros. ¿No? O sea, si acá no se hubiera quedado compatible indeterminado, querría decir que tenés muchas formas de escribir esta matriz como combinación lineal de las otras. Entonces, si el sistema tiene solución, el vector es combinación lineal. Si tiene una única solución, tenés una única forma de escribirlo como combinación lineal, pero si te queda compatible indeterminado, quiere decir que tenés un montón de formas de escribirlo como combinación lineal. ¿Sí? Sí. Bien, ¿preguntas hasta acá? No. No, profe. Entonces vamos a pasar a generadores. Vamos a mirar el ejercicio 2. Entonces acá nos dan un subespacio vectorial Bien. Entonces nos dan un subespacio vectorial y queremos encontrar un generador. Entonces, ¿un generador qué es? Digamos, voy a poner, digamos, A es generador de S, sí, ¿qué pasa? Si todo elemento de S es combinación lineal de A. Básicamente A es un conjunto de vectores, tales que si yo hago combinación lineal con esos vectores, puedo llegar a cualquier elemento que está en S. Entonces vamos a mirar el A, a ver qué pasa ahí.
Entonces en la tenemos que son los x y z en R3, tales que x más y más z es 0. Entonces lo que estamos buscando son vectores, tales que si yo agarro un elemento cualquiera que esté en S, lo puedo escribir como una combinación lineal de esos vectores. Entonces vamos a agarrar un elementito genérico que esté en S. Vamos a agarrar un x y z perteneciente a S. Entonces eso quiere decir que estos x y z cumplen esta condición de acá. Esto implica que x más y más z es igual a 0. Entonces de acá podemos despejar una de estas tres en función de las otras dos. Por ejemplo, podemos despejar el z. Podemos decir que z es menos y menos z. Y ahora vamos a sustituir este valor de x dentro de nuestro vectorcito. O sea que al final el x y z va a ser menos y menos z y z. Y ahora vamos a separar por un lado todo lo que aparece tiene y por el otro lado todo lo que tiene z. Entonces esto lo podemos escribir como menos y 0 más menos z 0 z. ¿Sí? Y ahora, este vector de acá tiene cada coordenada multiplicada por y. Entonces podemos sacar un y para afuera. Y este vector de acá tiene cada coordenada multiplicada por z. Entonces podemos sacar un z para afuera. Entonces esto nos va a quedar y va a ser menos 1, 1, 0, más z, menos 1, 0, 1. Entonces fíjense que ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos que si x y z pertenece a S, entonces x y z es y por el menos 1, 1, 0, más z por el menos 1, 0, 1. Lo estamos diciendo, un elementito cualquiera que está en S, lo puedo escribir como un número por el menos 1, 1, 0, más un número por el menos 1, 0, 1. O sea que estos dos vectores de acá son un generador. ¿Sí? Pues cuando buscamos un generador, ¿qué es lo que queremos? Queremos vectores, para que si yo agarro cualquier elemento que está en S, lo puedo escribir como combinación lineal de esos vectores. Entonces acá al hacer esta cuenta, llegamos a que si yo tengo un x y z que está en S, entonces lo puedo escribir como y por el menos 1, 1, 0, más z por el menos 1, 0, 1. O sea que cualquier elemento, cualquier x y z que está en S, va a ser combinación lineal de este vector y de este vector. Entonces esos dos vectores Entendí cómo generan. sacaste el menos los vectores esos. El Ah. menos uno, cero. Les dijimos, vamos a agarrar un x y z que esté en S genérico cualquiera. Entonces, como está en S, tiene que cumplir esta condición de acá. Entonces tenemos que x más y más z es igual a 0. Entonces, de esta ecuación pueden despejar el x, el y o el z. Entonces acá, por ejemplo, despejamos el x. ¿No? Si x más y más z es igual a 0, eso quiere decir que x es igual a menos y menos z. Entonces ahora que sabemos cuánto vale x, acá decimos x tiene este valor. Entonces volvemos al vector este que está en S y sustituimos x por este menos y menos z. Entonces el x y z nos quedó menos y menos z y z. Entonces la idea ahora es partir esto por un lado, las cosas donde aparecen y por otro lado donde aparece z. Entonces acá separamos Ahí va. este menos y menos z y z como este vector que es menos y 0 más este otro vector que es menos z, 0, z. Está, clarito. Impecable. Gracias, Ahí está, entonces ahora el z es un número real, cualquiera, lo podemos sacar para afuera. Y ahí nos queda y por menos 1, 1, 0
más z por -1, 0, 1. Entonces nos queda un número real por este vector más un número real por este otro vector. Entonces esos dos vectores son generador. Sí, igual Gracias. esto lo vamos a hacer pila de veces, ya le. Profe, ¿esto existe solo un conjunto que puede ser generador o pueden existir varios? Sí, o sea, por lo general tenés pila de generadores. De hecho, puedes agarrar un generador y multiplicar cada vector por un escalar, te va a seguir generando. ¿No? Vieron que acá, por ejemplo, despejamos el x, pero podríamos haber despejado otra. Y si despejábamos el y, por ejemplo, nos iban a quedar distintos los vectores. O si despejábamos el z, también nos iban a quedar distintos. Entonces, para un mismo subespacio tienen infinidad de generadores. Profe, ¿el B es con complejos? Sí, el B es con complejos. No dice, pero lo piensa como que el cuerpo es los complejos. En este, digamos, K son los complejos. En todos los demás, el cuerpo son los reales, pero ahí son los complejos. Hace más o menos igual, o sea, no cambia. Sí, si quieren hacer ese, igual pues, de repente podemos hacer tipo otro con Sí, polinomios y no, otro yo con solo matrices. preguntaba para saber si cambiaban algo la manera de hacerlo. Bien parecido. Si quieren lo hacemos. ¿Quieren que hagamos el B? O... A mí me da lo mismo, no sé si prefieren hacer otro. Sí, lo hacemos, profe. Sí. Vamos a mirar el B. Entonces el B, ¿cómo es? Voy a copiar la letra así, no subo y bajo. Ok. ¿Qué pasó? Lo hubiera copiado a mano nomás. Esto me pasa por ser floja. Escribir no quiero. Escribir quiere, lo vamos a escribir entonces a mano. Bueno. Está. Bueno, voy a copiar la mano nomás. No voy a ser tan... Entonces son los ABCD en C4. Tal es que 2 y A es B. Vamos a ver. Ahora sí lo copio. Me va a dar algo. Bueno, acá está. Entonces son los ABCD en C4, tal que 2i por A es B, y después C más D menos I por B es 0. Entonces vamos a hacer parecido a como hicimos el otro. Vamos a agarrar voy a dejar de compartir un segundo. Mira, se está colgando.
Les pido disculpas por todo el quilombo, la verdad no sé qué es lo que... Bueno. A ver, ahora voy a convertir otra vez. Creo que ahora sí. No. Bueno, entonces vamos a agarrar un vector genérico que esté en S. Vamos a agarrar un ABCD que pertenezca a S. Y ahora nos fijamos cuáles son las condiciones. Entonces, si ABCD está en S, entonces 2i A va a ser igual a B. Y después C más D menos IB va a ser igual a 0. ¿No? Entonces, por ejemplo, acá abajo podemos despejar C en función de D. O sea, C va a ser IB menos D. Y como acá tenemos el C escrito en función de B, vamos a despejar el A también en función de B. O sea, esto nos va a quedar que A es 1 sobre 2i por B, o sea, menos i entre 2 por B. ¿Sí? Y ahora vamos a agarrar esta información de acá. Sabemos que A es menos i entre 2 por B, y sabemos que C es i por B menos D. Entonces vamos a agarrar esto y lo sustituimos en nuestro vectorcito de acá. Entonces, ABC D va a ser menos i entre 2b, b, después c dijimos que es ib menos d, y después d. Entonces ahora, igual que hicimos el otro, vamos a separar esto. Por un lado todo lo que tiene b, y por otro lado todo lo que tiene d. Entonces esto nos va a quedar menos i entre 2b, b, después i por b, y 0, más 0, 0, menos d, d. ¿Sí? Y ahora, este vector de acá, todas las entradas están multiplicadas por b. Entonces podemos sacar un b para afuera. Entonces esto va a ser b menos i entre 2, 1, i y 0. Y después, este vector de acá, todas las entradas están multiplicadas por d. Entonces podemos sacar un d para afuera. Entonces esto va a ser más d, 0, 0, menos 1, 1. Entonces fíjense qué es lo que pasó. Agarramos un ABCD genérico que está en su espacio vectorial S y lo escribimos como algo por este vector más algo por este vector. Entonces esos dos son generadores. Son un generador. Tenemos el conjunto formado por menos i 1 y 0 y el generador de S. ¿Sí? Sí. Perdón, ¿cómo sería la propiedad para despejar a A? Para despejar a A, ahí dijimos, pasás el 2i dividiendo y te queda que A es 1 entre 2i por B. Pero 1 sobre i es menos i. Dale, gracias. ¿Qué tal? Igual lo pueden dejar así, ¿no? Lo pueden dejar como 1 entre 2 por i. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? No. Bien, entonces de repente podemos mirar alguno con polinomios. No sé cuál prefieren mirar, el C o el D. ¿El C? El C. Entonces el C que les piden son todos los polinomios de grado menor o igual a 3, tales que P de 1 menos X es igual a P de 1 más X. Entonces S son todos los polinomios de grado menor o igual que 3,
tal es que P de 1 menos X es igual a P de 1 más X. Y esto para todo X. Ah, esperen, que miremos de nuevo el B, ese. Perdón que recién veo el chat. Entonces en el B, ¿qué fue lo que hicimos? Tenemos el subespacio vectorial este S, que son todos los ABCD en C4 que cumplen estas dos condiciones de acá. Entonces dijimos, vamos a agarrar un elementito cualquiera, genérico, que esté en S, y lo queremos escribir como algo por un vector, más algo por otro vector, más algo por otro. En principio no sabemos cuántos vamos a precisar. Entonces dijimos, si agarramos un ABCD que está en S, entonces tiene que cumplir estas dos condiciones. Entonces lo que hicimos fue despejar el A en función de B, y nos quedó que A tiene que ser menos I entre 2 por B. Y después despejamos el C en función de D y B, y nos quedó que C tiene que ser IB menos D. Entonces una vez que sabemos cuándo tiene que valer A y cuándo tiene que valer C, venimos acá a nuestro vector genérico y sustituimos. Y ahí nos quedó esto. Nos quedó que ABCD tiene que ser menos I entre 2 por B, B, I más B menos D, D. Entonces la idea ahora es separar esto en dos vectores, uno donde solamente aparezca B y otro donde solamente aparezca D. Entonces ahí nos quedaron estos dos vectores, este más este. Entonces ahí decís, todas las entradas de este vector están multiplicadas por B, así que podemos sacar un B para afuera. Y después todas las entradas de este vector están multiplicadas por D, así que puedes sacar un D para afuera. Entonces te queda que este vector es B por este vector de acá, y después que este vector es D por este vector de acá. Entonces, en conclusión, ¿qué tenemos? Agarramos un ABCD cualquiera genérico que está en S y lo escribimos como un número por este vector más un número por este vector. Entonces, estos dos vectores te generan todo S. Porque cualquier vector que está en S lo puedes escribir como algo por este más algo por este. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. Bien, entonces ahora sí vamos a mirar el C. Entonces el C, ¿qué te dice? Son todos los polinomios de grado menor o igual que 3 que te cumplen esta condición de acá, ¿no? P de 1 menos X es igual a P de 1 más X para todo X. Entonces vamos a agarrar un polinomio genérico que esté en S, vamos a agarrar P perteneciente a S. Entonces como está en S, es un polinomio de grado menor o igual que 3. Así que P de X va a ser A X3 más BX2 más CX más D. Y ahora vamos a imponerle esta condición de acá y vamos a ver qué pasa. Entonces vamos a calcular primero cuánto vale P de 1 menos X. Entonces esto va a ser A 1 menos X al cubo más B por 1 menos X más C por 1 menos X más D. Entonces, 1 menos X al cubo, ¿cuánto va a dar? Vamos a hacer la cuenta y después. 1 menos X al cubo, esto va a ser 1 menos X al cuadrado por 1 menos X, o sea, 1 menos 2X más X cuadrado por 1 menos X. Y esto nos va a dar 1 por 1, 1 menos X, menos 2X, más 2X cuadrado, más X cuadrado, menos X3. ¿Está bien, no? Entonces si juntamos todo esto va a ser 1 menos 3X más 3X cuadrado menos X3. Esto va a ser A
1 menos 3x más 3x cuadrado menos x a la 3. ¿Sí? Entonces acá lo borro, así nos queda... Profe, en B, 1 menos X faltó el cuadrado. faltó el cuadrado, sí. Fuera del lugar. Acá al cuadrado. Bien. Esto va a ser más b, 1 menos 2x más x cuadrado. Y después, bueno, más c, 1 menos x más b. Y ahora vamos a desarrollar todo esto. Esto va a ser a menos 3a por x más 3a x cuadrado menos a x3 más b menos 2b por x más bx cuadrado más c menos c por x más d. Y ahora vamos a juntar todo lo que tiene x al cubo, todo lo que tiene x al cuadrado, x y el término independiente. Entonces, ¿esto cómo nos va a quedar? X al cubo, ¿dónde está? Acá. Esto va a ser menos a x al cubo. Después, x al cuadrado, ¿dónde tenemos? Tenemos acá y acá. Entonces esto va a ser más 3a más b x al cuadrado. ¿Hay algo más con x al cuadrado? No. Y después, x tenemos este término acá y este término acá. Entonces esto va a ser menos 3a más 2b más c por x. Y después el término independiente es este y este. O sea, más a más b más c más d. ¿Sí? Entonces acá tenemos cuánto vale p de 1 menos x. Entonces ahora vamos a calcular cuánto vale p de 1 más x. P de 1 más x. Esto va a ser a por 1 más x al cubo, más b por 1 más x al cuadrado, más c por 1 más x más d. Entonces 1 más x al cubo nos va a quedar lo mismo que 1 menos x al cubo, solo que sí, todo con más. ¿Sí? Esto va a ser a 1 más 3x. No sé si quieren hacer la cuenta. ¿Los positivos no cambiarían el signo? No, Ahora vamos a hacerlas, así nos quedamos tranquilos. no, pero pregunto por las dudas. ¿No? Sí, pero vamos a hacerlas porque... ¿no? Sí, mejor estar seguros. Entonces esto va a ser 1 más x al cuadrado por 1 más x. Y entonces esto va a ser 1 más 2x más x al cuadrado por 1 más x. Entonces esto nos va a quedar 1 por 1, 1, más 1 por x, x, más 2x por 1, más 2x. Más 2x por x, más 2x cuadrado, más x al cuadrado, más x al cubo. Está bien entonces, ¿no? Sí, te queda 1 más 3x, más 3x cuadrado, más x cubo. Estamos haciendo 1 más x porque la condición para que un polinomio esté en S es que se cumpla esta igualdad de acá. Entonces agarramos un polinomio genérico, que es este de acá, y vamos a calcular cuánto vale en 1 más x y cuánto vale en 1 menos x, y vamos a igualar. Y ahí vamos a poder despejar alguna condición sobre ABCD. Si tanto punterío, uno ya se pierde. Entonces acá nos queda a por esto de acá, que está bien ahora, ¿no? Sí. Después más b por 1 más 2x más x cuadrado más c, 1 más x más d. Voy a borrar esto de acá, así nos queda el lugar.
No sé si es el suelo. Entonces, al igual que hicimos el otro, vamos a desarrollar todo esto. Esto va a quedar a más 3a por x más 3ax cuadrado más a por x al cubo más b más 2b por x más bx al cuadrado más c por x más d. Bien, entonces vamos a juntar todo lo que tiene grado 3, todo lo que tiene grado 2, grado 1 y término independiente. Entonces grado 3, lo único que tenemos es este de acá. Que nos va a quedar a x al cubo. Después grado 2, ¿qué tenemos? Tenemos este término de acá y este término de acá. Así que esto va a ser más 3a más b por x cuadrado. Después grado 1, tenemos este de acá y este de acá. Así que esto va a ser más 3a más 2b más c por x. Y término independiente va a ser más a más b más c más d. ¿Sí? Entonces ahora tenemos los dos polinomios. Tenemos que p de 1 menos x es este de acá. Este es p de 1 menos x. Y después tenemos que p de 1 más x es este de acá. Entonces, si estos dos polinomios son iguales, van a tener que ser iguales. Ahí sí. Acá va un x al cuadrado. Gracias. Ahí está. Entonces, si estos dos polinomios son iguales, van a tener que ser iguales coeficiente a coeficiente. ¿No? O sea, el coeficiente de grado 3 va a tener que ser igual en los dos, el coeficiente de grado 2 va a tener que ser igual en los dos, y así con los otros. Entonces, el coeficiente de grado 3 en este polinomio es menos a, y en este es a. Así que una primera condición que tenemos va a ser que a sea igual a menos a. ¿Sí? Después igualamos lo que tiene grado 2. En p de 1 menos x tenemos este, y en p de 1 más x tenemos este. O sea que la segunda condición va a ser que 3a más b sea igual a 3a más b. Que tal, no nos dice mucho. Después, grado 1. En el polinomio p de 1 menos x, el coeficiente de grado 1 es este. Y después en el polinomio p de 1 más x, el coeficiente de grado 1 es este. Así que esos dos van a tener que ser iguales. Entonces acá nos va a quedar menos 3a más 2b más c igual a 3a más 2b más c. Y después, el término independiente va a tener que ser igual en los dos. Entonces el término independiente en p de 1 menos x es este, y el término independiente en p de 1 más x es este. Así que vamos a tener esta tercera condición. A más b más c más d igual a a más b más c más d. ¿Sí? Estas son las condiciones que tienen que cumplir a, b, c, d para que el polinomio p esté en S. Entonces, hay cosas que no nos dicen mucho. Por ejemplo, esta de acá no nos dice nada y esta de acá tampoco. Pero bueno, de la primera, ¿qué podemos sacar? Porque acá estamos diciendo... ¿Quiere ver cero? Ahí está, A tiene que ser 0. Entonces, si A vale 0, esta de acá, ¿cómo nos va a quedar? Voy a poner un numerito. Esta de acá es la 3. Entonces tenemos que A es igual a 0. Y después, la ecuación 3, si A es igual a 0, nos va a quedar que menos 2b más c es igual a 2b más c. Entonces, ¿qué pasa? Estamos diciendo que menos 2b más c es igual a 2b más c. Entonces 2b más c También es cero. también es 0. Ahí está. Entonces, por ejemplo, podemos escribir el c en función de b. C es igual a menos 2b. Y después no tenemos ninguna condición más, ¿no? Porque las otras ecuaciones no nos dan nada.
esta de acá no nos dice nada, y esta de acá tampoco. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Agarramos un polinomio P genérico, que era P de X igual a AX3 más BX2 más C por X más D. Y dijimos, si P pertenece a S, entonces se tienen que cumplir estas condiciones de acá, ¿no? Porque que P pertenezca a S quiere decir que P de 1 menos X es igual a P de 1 más X. Pero esto pasa solamente cuando A es igual a 0 y cuando C es igual a menos 2B. Entonces, A es igual a 0 y C es igual a menos 2B. Entonces ahora podemos agarrar estas condiciones y sustituirlas en el polinomio P. Entonces, un poquito. Entonces, P de X, ¿cómo nos queda? A vale 0, así que este término se nos va. Después tenemos bx al cuadrado menos 2b por x, más d. Entonces, si se fijan, estos dos términos, los dos están multiplicados por b. Entonces podemos factorizar. Y esto nos va a quedar bx al cuadrado menos 2x más d, que lo podemos pensar como d por 1. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Agarramos un polinomio genérico y dijimos, si P está en S, entonces P tiene que cumplir esto. Y si cumple esto, entonces los coeficientes de P cumplen esto. Entonces, agarramos esas dos condiciones y las sustituimos en P. Entonces, la conclusión es que si P está en S, entonces P es de esta forma de acá. P tiene que ser así. Y ahí dijimos, estos dos términos, los dos nos aparece un B, entonces los factorizamos. Y al final nos queda que P de X va a ser B por X cuadrado menos 2X más D por 1. O sea, al final tenemos que P es un cierto número por este polinomio más otro número por este polinomio, el constante igual a 1. O sea que un generador de S vendría a ser el polinomio X cuadrado menos 2X con el polinomio constante igual a 1. El generador de S. ¿Sí? Sí. Dígame si hay cualquier duda. Entonces, no sé si quieren mirar alguno con matrices como para tener uno de cada tipo. Sí, profe. De repente vamos a hacer el E, que son las matrices 3×3 simétricas. O el F, no sé. Vamos a hacer el E. Entonces, el E, tenemos que S son las matrices 3×3 con coeficientes reales, tales que A es simétrica. Entonces, ¿qué hace asimétrica? ¿Qué quiere decir? Que si la transpones, queda igual. Ahí está. A es igual a A transpuesta. Entonces vamos a escribir una matriz 3×3 genérica y vamos a ver qué implica esta condición sobre las entradas. Entonces vamos a decir que A es A11, A12, A13, A21, A22, A23 y A31, A32, A33. Entonces, si esta es la matriz A transpuesta, ¿cómo va a quedar? Lo que hacemos es como que la diagonal queda igual, o sea, la diagonal va a quedar igual, y después los que están como opuestos por la diagonal los intercambiamos.
O sea, vamos a cambiar el A12 con el A21. Esto va a quedar A11 y acá vamos a poner A21 y acá vamos a poner el A12. Después el A22 va a quedar tal cual y vamos a intercambiar esta entrada, la 1,3, con la 3,1. O sea, acá nos va a quedar A31 y acá A13. Y después vamos a intercambiar esta entrada, la 2,3, con la 3,2. Esto nos va a quedar A32, A23. Y después la que está en la diagonal queda tal cual. Entonces ahora queremos que estas dos matrices sean iguales, ¿no? Queremos que A sea igual a A traspuesto. Entonces, ¿qué nos va a implicar eso sobre los coeficientes? Porque que dos matrices sean iguales, quiere decir que son iguales entrada a entrada. Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjese, pero vamos a tener primero que A11 tiene que ser igual a A11. ¿Qué tal? Eso no nos dice nada. Pero después, esta entrada va a tener que ser igual a esta. O sea que vamos a tener que A12 es igual a A21. Después vamos a tener que esta entrada va a tener que ser igual a esta. O sea que A13 tiene que ser igual a A31. Y después vamos a tener que esta entrada de acá tiene que ser igual a esta. O sea que A23 es igual a A32. Y después si lo miramos abajo es lo mismo, ¿no? Porque si agarramos esta, por ejemplo, la A21 va a tener que ser igual a A12. Pero esa ya es esta condición que pusimos acá. Después la A31 va a tener que ser igual a la A13, pero es lo mismo que pusimos acá. Y la A32 va a tener que ser igual a la A23, pero es esta condición de acá. ¿Sí? Entonces al final, para que la matriz sea simétrica, lo que tiene que pasar es que las entradas que están como opuestas por la diagonal tienen que ser iguales. Entonces al final la matriz A nos va a quedar así. En la diagonal puede ser cualquier cosa, A22, A33, y después si acá ponemos un valor, ponele A, entonces acá tiene que ir el mismo valor. Si acá ponemos un valor B, acá tiene que ir B, y si acá ponemos C, acá tiene que ir C. ¿Sí? Digamos, estos dos A serían como decir que A12 es igual a A21, y de nombre le ponemos A. Así que esto lo igualamos a A. Esto acá lo igualamos a B, y esto es C. ¿Sí? Entonces ya tenemos la forma que tiene que tener una matriz para ser simétrica, ¿no? Si A es simétrica, A tiene esta forma de acá. Entonces vamos a ver de hacer la misma jugada que venimos haciendo, ¿no? Como que separarlo en matrices donde solamente aparezca uno de estos valores de acá. Entonces esto lo podemos escribir, por ejemplo, como A11 por 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Más A22 por la 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, más A33 por la 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. ¿No? Eso sería como que las matrices que salen acá de los elementos de la diagonal. ¿Y qué más? Después más A por la matriz que sea 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. ¿No? Porque esta matriz justamente nos hace aparecer estos A de acá, este A y este A. ¿Sí? Después más B por esta matriz 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. ¿No? Que es lo que nos hace aparecer estos dos B de acá. Y después más C por la matriz 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. ¿Sí? Entonces fíjense qué es lo que hicimos. Dijimos, voy a agarrar una matriz A genérica, que es esta de acá, y dijimos, para que esa matriz sea simétrica, tiene que ser igual a su traspuesta.
Entonces escribimos la traspuesta y después igualamos las dos matrices coeficiente a coeficiente. Y de ahí despejamos estas condiciones. Entonces, para que esta matriz A sea simétrica, tiene que cumplirse que A11 es igual a A21, que A13 sea igual a A31 y que A23 sea igual a A32. Entonces ahora sustituimos estas condiciones en la matriz. Entonces la matriz A nos quedó con esta pinta, ¿no? Donde teníamos el A12 y el A21 pusimos A directamente. Y donde teníamos el A31 y el A13 pusimos B. Y donde teníamos el A23 y el A32 pusimos C. Y después lo que hicimos fue separar esto en matrices donde solamente aparezca una de las entradas. Entonces esta matriz de acá sería como la matriz A11 y todo el resto 0. De repente me salté un paso porque no escribí tipo las matrices y después sacar el valor para afuera. Pero no sé si quedó claro así o quieren que hagamos el paso intermedio. No, se entendió, pero se entendió. Bien, entonces lo que obtenemos al final es que para que la matriz sea simétrica va a ser combinación lineal de estas 6 matrices de acá, ¿no? Esta y estas 3 de acá. O sea que esas 3 matrices son un generador para las matrices simétricas. O sea que todas esas matrices serían el conjunto de A que daría el espacio. Ahí está, esas 6 matrices serían el conjunto A que te generan todo el espacio de las matrices simétricas. Uno queda medio volando. Después está 0, 1, 1. Y 0, 0, 1. Y uno más. Estas 6 matrices son un generador de las matrices simétricas. Es un generador del subespacio vectorial de las matrices simétricas. ¿Sí? Sí. Entonces vieron como que la jugada es como más o menos la misma siempre. La idea es como que escribir bien cómo tiene que quedar el vector para estar en ese subespacio y después ver describirlo como vectores donde aparezca solamente un parámetro, digamos. Y una vez que tienen eso, pueden factorizar el parámetro y ahí sacan cuáles son los vectores generadores. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Bien, entonces de repente dejo de grabar y igual si tienen preguntas del práctico anterior o de este práctico, algo lo vemos.